lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa a nivel del tiempo de evolución de una diabetes, de la diabetes a nivel, digamos, en otros órganos. Hemos comentado la retinopatía, que es alrededor de 5 años que empiezan a haber problemas. A este nivel ya empiezan a tener problemas el riñón alrededor de esa 10 años, digamos 5, igual 10 años, de acuerdo a esta gráfica. Un momentito. Perdón, como ustedes ven en esta diapositiva, ¿qué es lo que pasa con el riñón? ¿Cómo es lo que empezamos a detectar alteraciones a nivel renal por la nefropatía o la diabetes en sí, ¿verdad? Como ustedes ven en la gráfica de, no sé si está moderador. No es lo mismo. Ese quiero ver señalador. No sé cómo hacerlo para entrar a pantalla. Vi pantalla completa, pero no me muestra. Ya empezamos a grabar. Pantalla completa, enfoque. Bueno. Pues es lo que más da. Bueno, aquí está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través del tiempo? ¿Verdad? Desde el inicio de la diabetes marca 3 años, 5, 10, 15 años nos vamos, ¿no? Es la historia natural de una evolución de un paciente con este problema. Entonces, a cabo de todo este tiempo, el marcador relevante en el cual podemos definir qué es lo que está pasando en el riñón, en la función misma del riñón por la diabetes y como complicación en la microvascularidad, ¿verdad? Pues esto nos los va a detectar pues la misma filtración, ¿verdad? Lo que excreta uno, que es la orina, ¿verdad? En 24 horas, ¿verdad? Y esa excreción renal a través de la diuresis, pues tiene que ver los cambios que pueden estar pasando a nivel del nefrón. Como ven, y un marcador en los cuales nos vamos a empezar a detectar sería la filtración, el filtrado glomerular, ¿verdad? El filtrado glomerular que al principio, digamos, a través del tiempo empieza a decrecer. Normalmente se ha visto, ¿verdad?, que el filtrado glomerular oscila en hombres de 120 mililitros minuto. O sea, es de que el filtrado glomerular en la que decimos que tiene un nefrón sano. Pero a través del tiempo y por el mismo daño que existe en la diabetes, pues ese filtrado empieza a decrecer o a decaer, ¿sí? Y como ustedes ven allá, pues empieza en rangos de años, en rango de actividad propiamente, a decrecer. Entonces empieza a haber otras alteraciones que normalmente, ¿verdad?, no excretaba el riñón, ¿verdad? No solo es orina y elementos nitrogenados, ¿verdad?, que se eliminan por la orina, ¿verdad?, o productos tóxicos, ¿verdad?, que pues ustedes lo pueden detectar a través de un perfil renal. ¿Qué incluye ese perfil renal? Pues además que se pide toda la química sanguínea que se menciona, la pueden reportar, urea, creatinina, ácido úrico, que es el perfil renal. Eso nos va a delimitar, acorde también con ese filtrado, la presencia, ¿verdad?, de alteraciones en ese filtrado que nos va a definir, ¿verdad?, el incremento mismo de la creatinina a nivel sérico. Y ustedes lo van viendo, la creatinina como oscila de 120 mililitros por minuto en un filtrado glomerular, pues tiene una creatinina normal, ¿verdad? Ahí se va yendo 120, 150. Voy a explicar después por qué ese 150, por qué de 120 pasa a 150. Sin embargo, los niveles de creatinina se conservan, ¿sí?, a rango de que, pues, aparentemente esas presiones que posteriormente hablaremos en una forma somera, porque no se trata de una fisiología renal que ustedes han leído, ¿verdad?, en un aspecto fisiológico, ¿qué es lo que pasa con ese glomérulo? Pero a través del tiempo, como ustedes ven, a través de los 10 años, empieza a tener problemas ese riñón. Entonces, como había comentado la doctora, o los que hicieron insuficiencia renal como complicaciones crónicas, empieza a haber una microalbuminuria que se puede detectar en un simple general de orina, ¿sí? Entonces, una simple general de orina que pide un examen de orina, no debe haber
albúmina en la orina. No debe de haber. ¿Por qué? Porque ese glomérulo está conservado. Pero cuando ese glomérulo se altera, empieza a filtrar albúmina, ¿verdad? Empieza a filtrar albúmina y que se va a detectar a través de la orina, ¿verdad? Con un examen general de orina y que va a oscilar al principio, que va a oscilar de 30 a menos 300, a menos de 300 miligramos en 24 horas, ¿verdad? Eso ya empieza a haber daño renal. Entonces ya podemos decir a un paciente diabético más o menos en qué grado de tiempo oscila ese paciente. Llámese tipo 1, tipo 2, más o menos vamos a dejarlo diabetes en sí, ¿verdad? Entonces, y conforme ese filtrado glomerular va decayendo, obviamente, pues la micro se vuelve macro, más de 300 miligramos en 24 horas. ¿Sí? Entonces, es la evolución en la que lo que acaece, lo que puede presentar esta alteración a nivel del nefrón, ¿verdad? O del glomérulo, que es la unidad funcional renal. Entonces, ¿qué es el glomérulo? Pues aquí están 3 aspectos. Pero vamos, si tienen 2 o lo tienen marcado. Presión va a estar funcionalmente en cuanto al aspecto normal por presiones, como se menciona allá. Presión que va a estar, digamos, esos cambios de filtrado o de secreción, absorción, excreción, ¿verdad? Que existen en el riñón a través del glomérulo, que es la unidad funcional, pues van a ser por cambios de presión que se van a dar dentro del glomérulo, ¿sí? Y eso va en un balance que existe, ¿verdad? Entre una presión hidrostática normal y la presión colodesmótica, ¿verdad? Y todo eso también tiene que ver en una forma normal, vamos a ver, estamos hablando de aspecto normal, la regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esos mecanismos que se tienen que presentar en una forma fisiológica, pues es cuando no hay problema, o sea, la unidad funcional, el glomérulo está bien, pero cuando empieza ese debacle, entonces empieza a haber alteraciones de las presiones, alteración hidrostática, colodesmótica y esa regulación del eje renina-aldosterona completamente también tiene repercusión por esto. ¿Y quién me podría decir y cuál es el causante de todo este problema? ¿Qué me podrían decir de ese aspecto, doctores? ¿Quién es el causante de toda esta desregularización que existe en el glomérulo? Gerardo Medina. Doctor Medina. Muy bien. ¿Alguien me podría decir cuál es el causante de todo esto? ¿O qué es? ¿Quién es el que causa todo esto? Podría ser La la glucemia. hiperglucemia crónica. ¿Perdón? Uno. Hable uno, hable el otro. ¿Quién es el causante o quién es la La causante? hiperglucemia crónica. La hiperglucemia que existe. ¿Y qué es la glucosa en sí? La glucosa es digamos, una molécula, ¿verdad? Vaya, de hidrocarburos, ¿verdad? En este sentido, con un poder osmótico importante, ¿verdad? Tiene un poder osmótico importante. Y cuanto existe esta hiperglicemia a nivel, sérico, ¿verdad? Pues ya empieza a traer alteraciones, vamos a enfocarlo a nivel del glomérulo, ¿verdad? Y esa hiperglucemia va a empezar a dañar el glomérulo a través de tiempo, en este caso, como ya hemos mencionado en la gráfica previa. Entonces, la gran causante de esto, pues, es la glucosa. Es la glucosa, estamos hablando de diabetes en sí, ¿verdad? Diabetes secundaria, en una glomerulopatía por diabetes, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y aquí es un glomérulo normal, ¿verdad? Rápidamente ya vieron esto, verán, un glomérulo es la unidad funcional, ¿verdad? Y lo que vamos a ir básicamente es de forma de ovillo, ¿verdad? Como ustedes ven en el glomérulo, pues son las arterias que tienen que irrigar al glomérulo y al mismo tiempo funcional en el aspecto, digamos,
la situación de la diuresis en sí, el mecanismo de la diuresis que empieza en absorción, secreción, ¿verdad? Reabsorción, vaya. Entonces, todo eso tiene que ver en estas arterias, tanto la aferente como la eferente, principalmente, ¿verdad? No olviden que esta arteria aferente y eferente, pues no tiene un endotelio, no es liso, como ustedes ven adentro, en el moradito. Este endotelio, no tengo señalador, lástima, no sé cómo poner señalador, pero no tiene caso. El endotelio capilar, ¿verdad? Pues no es liso, sino está fenestrado, precisamente para que esos cambios osmóticos que existen, ¿verdad? O esos cambios de presión, vaya, ¿sí? Entonces, existan a través de un filtrado, a través del espacio de Bowman, ¿verdad? Se filtra todo eso, se absorbe, perdón, más adelante. Y para que pase a nivel del túbulo proximal, el túbulo colector y la diuresis. Eso es lo normal, ¿verdad? Y ustedes también pueden ver todo esto, ¿verdad? Que existen unas bolitas acá, ¿verdad? Es que estoy muy sensible, perdón. Unas bolitas allá, que son podocitos, esos podocitos emiten los pedicelos, vamos a ver, esos pedicelos son unos brazos que abarcan o sea, ese pedicelo es como un pulpito que abarca al vaso, en este caso a la arteria aferente o arteria eferente, la abarca, ¿verdad? Y se pega, y esos mecanismos hidrostáticos que van a haber o cambios de presión, precisamente tiene que ver los podocitos, ¿verdad? Y cambios, digamos, de presiones para que exista ese mecanismo de filtrado, ¿sí? Entonces, otras células que ustedes ven aquí son las células mesangiales. Entonces, están aquí de verde, son como rombitos, ¿verdad? Rombitos, ¿verdad? Son estas células mesangiales, son la estructura, le que dan el soporte al glomérulo, ¿sí? Entonces ya hablamos de todo. Arteria aferente llega, eferente sale. La cápsula de Bowman, que es el glomérulo en sí, ¿verdad? Lo que rodea el ovillo, ¿verdad? El espacio donde va todo el filtrado glomerular, ¿verdad? Los podocitos, ¿verdad? Los podocitos, la membrana capilar, y vuelvo a repetir, que está fenestrada, tiene unos pequeños poros precisamente porque hay cambios entre el podocito y de esta membrana del endotelio capilar que está fenestrada para que existan estos cambios. ¿Ok? Eso es fisiológicamente lo que vemos y lo que han visto ustedes, ¿no? Entonces, pero entonces, como les decía, entonces normalmente hay cambios de presión en el glomérulo. Este es un glomérulo, ya es esquemáticamente. Ustedes ven a su lado derecho, ¿verdad? La arteria aferente y la arteria eferente en su lado izquierdo de su pantalla, ¿verdad? Las presiones que existen, tanto presión glomerular como la presión colodesmática, ¿verdad? Y la presión de la misma cápsula de Bowman. Como ustedes ven, hay cambios de presión entre unos, pero ese balance tiene que existir y esas presiones tienen que ser, digamos, de estas características. Empiezan a cambiar o empieza a incrementarse la presión hidrostática, obviamente hay mayor filtrado porque vence esta presión glomerular hacia la presión de la cápsula de Bowman, que es menos, ¿verdad? De una manera u otra, pero lo vence, entonces empieza a haber cambios en la ósmosis, el cambio de filtrado glomerular, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿verdad? Por otro lado, está la presión colodesmótica, es regulada, obviamente, por proteínas que están pasando en los capilares, son proteínas, ¿no? Pero estas proteínas, principalmente la albúmina, no debe de pasar de este capilar fenestrado. ¿Por qué? No debe, porque estas presiones de 60 a través de la membrana, la presión hidrostática glomerular 60 miligramos por mercurio, 32 miligramos por mercurio y 18 en la cápsula de Bowman, así debe ser. Empiezan las alteraciones, empieza a haber un hiperfiltrado. Y a veces ese hiperfiltrado permite que al mismo tiempo se incremente la presión colodesmótica proteica, ¿verdad? Regida por la proteína, albúmina en este caso, y empieza a pasar albúmina a través de la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces, pero eso es fisiológicamente normal, ¿sí? Digo, me refiero, ¿no? Cuando esto es normal. Entonces, cuando empiezan problemas, entonces va a haber un hiperfiltrado. Este es esquemáticamente, ¿verdad? Es el glomérulo, como ustedes ven allá.
y está, obviamente está envuelto este glomérulo por las arterias, tanto la arteria aferente, ¿verdad? Arteria aferente, lo ven acá, como la arteria eferente. Aquí en esta mácula, obviamente aquí todo, siempre siguiendo el esquema del lado izquierdo, pues cuando pasa toda esa hiperfiltración, pasa en el asa de Henle, el tubo contorneado distal, asa de Henle, el asa de Henle en sí, ¿verdad? Y la parte que le dicen asa, ¿verdad? Y todo eso está, como ustedes ven, esta asa de Henle está rodeado por capilares, es donde empiezan a ver los cambios fisiológicos de la secreción a nivel del asa de Henle hasta llegar al túbulo contorneado, digamos, distal, a los túbulos colectores y se emite la orina. ¿Sí? Esto es del lado izquierdo. Y en el lado derecho esta parte está más ampliada, en la que existe, para que se presenten estos cambios osmóticos, por decir así, ¿verdad? Pues la mácula densa, desde aquí, desde la mácula densa, como está chiquito en el lado izquierdo, pero aquí está más agrandado, como la mácula densa, que tiene que ver mucho las células mesangiales que soportan este glomérulo, tienen que ver en este filtrado glomerular, ¿verdad? Aquí está. Como dice, mácula densa, células que son sensibles, ¿verdad? A los flujos sanguíneos que van a tener esos cambios, incluso hasta hormonales, propiamente dicho, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sin embargo, esto es lo que podría suceder en el aspecto normal. Sin embargo, no solo estos cambios de presión, como hemos visto en el esquema del glomérulo, sino también al alterarse ese sistema de presiones hidrostática, colosmótica y a través de la cápsula de Bowman, también en una forma sensible, como dicen, se estimula o se produce en una forma cambios en el sistema renina-angiosterona. Esos son cambios. Cuando empieza a tener problemas en esas presiones, el sistema renina-angiostenina-aldosterona se libera, ¿verdad? Y empiezan a tener problemas. Aquí es un esquema, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría cuando un paciente empieza a retener líquidos, por decir, vamos a pensar, ese riñón no está excretando los líquidos como debe ser, ¿verdad? Empieza a tener una sobrehidratación. Entonces hay cambios, señales de transmisor o medio, como dice acá, señales, perdón, es que está muy sensible el marcador, señales de transmisión y mediadores que existen acá, ¿verdad? Y van a haber efectos que van a condicionar que al haber una hipervolemia, o sea, vamos a considerar que un paciente es hipervolémico, estos cambios de interacciones de entrada de sodio, ¿verdad? Y salida de potasio, ¿verdad? Se va a tener, digamos, un desbalance en la que en lugar que este balance esté normal, un sodio por 3 potasios que salgan, ¿verdad? Se va a retener más sodio y el potasio también se altera al quedar parte del potasio, o sea, no hay ese intercambio iónico, ¿verdad? En estos cambios en la que al liberarse estos cambios también estimulan, como dice, a la 5-nucleotidasa, como ustedes ven aquí abajito, ¿verdad? Y también la adenosina, parte de la adenosina, la DO, ¿verdad? Es una adenosina que van a estimular a el calcio, ¿verdad? Para que se libere calcio, y al liberarse calcio lo que busca es un mecanismo al principio de vasoconstricción, porque al liberarse el calcio hace que se inhiba la secreción en un hipervolémico en sí, esa secreción de renina se inhiba, ¿verdad? Sí, entonces para que esto esté en un aspecto normal, o sea, fisiológicamente se compense, pero una hipervolemia en este caso tiene que haber una inhibición de la renina para que eso se compense. De lo contrario, si estos mecanismos no existen, este mecanismo de liberación a nivel de esa célula, ¿verdad? La renina no va a estar inhibida y por lo consiguiente va a haber una hiperreninemia, ¿verdad? Cambios de vasoconstricción, como está acá, ¿verdad? Mayor presión, ¿verdad? Cambios entre el intercambio sodio, mayor retención de sodio y menos liberación de potasio, y lo que trae como consecuencia, al haber vasoconstricción, porque existe una hiperreninemia en forma importante, ese vaso, en este caso la arteria aferente o la arteria
aferente o eferente, empieza a tener cambios en el intersticio, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en la nefropatía diabética? ¿Verdad? En el marco de un paciente diabético tipo 1, tipo 2. Entonces empieza a tener albuminuria persistente confirmada en 2 ocasiones, entre 3 a 6 meses de diferencia. Empieza a ver albuminuria tipo 1 y tipo 2. Me menciona que allá en una gráfica previa menciona que eran menos de 300 miligramos, ¿sí? Al existir esos en rangos, digamos, concretos de 300 miligramos, disminución progresiva de la tasa de filtración que cae de 120 miligramos de decilitro, empieza a disminuir. Y hay una hipertensión arterial sistémica que va a oscilar entre 130 y 180 según digamos, la asociación de nefropatía, en este caso de nefrología que se menciona acá, que ellos mencionan que para que empiece a haber daño glomerular debe una presión mayor o de 130 a 80. Aquí mencionan, como dirían, pues está normal, no, pero ellos consideran que empieza a haber daño como hipertensión arterial, sobre todo a nivel del glomérulo, estas alteraciones que hacen que se confirmen, ¿verdad?, en forma secuencial con una albuminuria, ¿verdad?, de 300 miligramos y una disminución progresiva de la filtración glomerular. ¿Por qué? A la hipertensión arterial sistema, ya habíamos comentado, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues está estimulado, ¿verdad?, con mayor producción de renina y hacen cambios que se liberen, hacer mayor vasoconstricción y daño endotelial a nivel glomerular. Y aquí están los estadios o estadios, ¿verdad?, en la que podría pasar la nefropatía diabética. Ojo, estadio 1, no vamos a empezar, claro, cuando llega insuficiencia, ya esto ya, como dicen los nefrólogos, cuando nos mandan un paciente con nefropatía diabética, ya está en el estadio 5 y es poco lo que pueden ofrecer. Entonces, este es un manejo del médico general o internista o un médico general, ¿por qué no? Podría empezar a considerar el manejo de un paciente con diabetes, con nefropatía secundaria a la misma. Entonces, en el estadio 1 hay una tasa de filtración glomerular elevada, hipertrofia de la arteria aferente y normoalbuminuria, o sea, aparentemente no se detecta albúmina en la orina, este estadio 1. En el estadio 2, inicio del daño estructural de la membrana, y empieza a haber cambios de facelación, se facela ese endotelio, y empieza a tener, y esos podocitos que les había comentado, como que se pierde, ese sostén o ese podocito que abraza el endotelio capilar, se pierde, empieza a haber cambios inflamatorios, ahorita vamos a ver, y esas alteraciones de filtrado ya no existen, ¿verdad? Entonces empiezan a tener problemas en los mecanismos que al principio, al tener eso, dejan pasar gran cantidad, como se empieza a ver acá. Estadio 3, aparición ya de la microalbuminuria mayor de 30 miligramos por decilitro o menor de 300 miligramos, ¿verdad? Y en el estadio 4, esa aumenta con mayor de 300 miligramos e insuficiencia renal crónica en el 5. ¿Algún comentario, doctores? Seguimos. ¿Alguna pregunta en especial? No, doctor. ¿Todo bien? Entonces, ojo, ¿no? Vean bien cuál es el estadio 1, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. Y como les vuelvo a repetir, tienen que ver todo eso con las diapositivas previas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con ese glomérulo? ¿Qué sistemas se van a liberar? ¿Qué mecanismos se van a participar, ¿verdad?, para que existan esa progresión en una nefropatía diabética, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega a ese estadio 1? Hay primero una hiperfiltración e hipertrofia de la arteria eferente. ¿Qué pasa? Ya hemos comentado que la presión hidrostática, al cerrarse esta arteria eferente, ¿verdad?, empieza a estrecharse, pues obviamente la presión hidrostática está incrementada. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien allá, ya hemos visto las diapositivas previas, esa presión hidrostática se incrementa y al principio, al incrementarse, hay un hiperfiltrado, ¿verdad? Hay una hiperfiltración e hipertrofia de la arteria eferente. Empieza a haber cambios bioquímicos, ¿verdad?, tratar de reponer, tratar de mejorar todo eso, y van por vías que se aceleran, ¿verdad?
entonces empieza a haber una glicosilación no enzimática de proteínas, o sea, esa proteína se altera también en sus cambios, incluso eléctricos, electrostáticos, de la misma proteína, la albúmina, que tienen cargas, se altera y empieza a tener problemas en una glicosilación que no es el aspecto enzimático normal, sino por otras vías. Entonces, allá empieza, en términos así generales, una glicosilación acelerada, no enzimática, con cambios estructurales en las proteínas. Y también, obviamente, ya empieza a tener, como les decía, una hiperactivación del eje renina-angiostenia. Todo esto, ¿verdad?, se altera con incremento del mecanismo de la renina, ¿verdad? Hay cambios importantes en las arterias, ¿verdad?, con una potencialmente hipertensión secundaria a lo mismo, porque la arteria deferente se está estrechando, ¿sí? Ok, por eso los nefrólogos son muy, digamos, muy pragmáticos de ver qué nivel de presión tiene ese paciente, y lo mencionan de 130-80. Como dicen, pues está normal, ¿no? Pero ellos lo consideran como un aspecto que empieza a tener problemas, en este caso con el estadio grado 1, en la que puede haber, y ellos ante esa presión ya consideran que hay una hiperfiltración. Por eso el paciente, sus primeras manifestaciones es una diuresis osmótica, o sea, empieza a orinar bastante. Precisamente este paciente a lo mejor ya está en este tipo, clínicamente, en este grado de daño nefrológico. Y aquí está exceso al ver un exceso de glucosa en sangre, esta proteína, esquemáticamente vamos a considerar que es la albúmina, ¿verdad? Esta es la albúmina, vamos a pensar así, se altera en su composición, ¿verdad? Entonces, en las moléculas los lugares en donde normalmente debe no pasar, por decir así, ¿verdad?, no pasar, porque no debe filtrarse albúmina, por esa alteración eléctrica que hay entre la misma albúmina y el endotelio capilar, ¿verdad?, cambios eléctricos, ¿verdad?, que hacen que se pegue esa proteína a ese endotelio capilar que está abierto, ¿verdad? Al principio está esfacelado, pero no es, digo, tiene poros, por decir así, o sea, tiene pequeñas salidas, por decir así, pero aquí pequeñas salidas que impiden que salga esa proteína, pero cuando se abre ese podocito, estructura como que abre ese endotelio, ¿verdad?, que normalmente tiene poros de unas dimensiones que impiden que salga esa proteína, se abre, ¿verdad? Se abre y al abrirse pues sale proteína, en este caso la albúmina, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una glicosilación no enzimática de proteínas plasmáticas. Y entonces es esto, ¿no? ¿Qué es lo relevante en esto, ¿verdad? Que existe una glicosilación no enzimática de proteínas en el estadio 1, es lo que lo caracteriza. Obviamente la hiperactividad del renina, angiotensina, aldosterona, que continúa en todas las etapas, ¿no? Pero lo que lo caracteriza a ese estadio 1 es la glicosilación no enzimática de proteínas. ¿Sí? Y aquí, esto es normal, ¿verdad? Entonces, una arteria aferente y una arteria eferente. Esto es normal cuando, pues, aquí está la glucosa, vamos a pensar, o proteínas. Bueno, no más que glucosa, proteínas, pero eso está pasando en el endotelio, está en la sangre, están girando glucosa, digamos, proteínas. Esto es normal, ¿verdad? Esto es normal. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a tener mayor exceso de componentes en ese glomérulo, ¿verdad? Mayor exceso a la demanda, mayor exceso a todo en el sentido metabólico? Entonces empiezan a tener problemas en esas presiones, como que es ven acá, pues tienen una cierta cantidad de presiones allá por las densidades tanto de las proteínas como de los otros hidrogeniones, empiezan a tener cambios osmóticos entre uno y otro, empieza a dominar más la presión de las proteínas porque ya han vencido esa presión a nivel de la cápsula de Bowman, se abre el espacio endotelial, ¿verdad? Y entonces por mayor cantidad de productos, ¿verdad?, aquí lo dice glucosa, es la glucosa, y empieza a pegarse en el endotelio, porque ya está más fenestrado, ¿verdad?, ya se esfacela más, esos podocitos ya no abrazan, ya no cierran como debe ser, esos pulpitos, esos brazos que cierren ese podocito, ya se abre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambian, ¿verdad? Al cambiar
digamos, eléctricamente, ¿verdad? Y cambios bioquímicos que existen, pues se abre esa hendidura y empieza a pasar, digamos, proteína a nivel de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y empieza a filtrarse a nivel de los tubos colectores proteína, micro o macro, dependiendo del estadio. Vamos a considerar que este es el estadio grado 1. Y aquí está la glicosilación enzimática con productos de degradación, ¿verdad? De productos de degradación, este es pues, lo que pasa con el azúcar y todos los productos de Amadori, ¿verdad? Todo lo que mencionan acá, eso se altera completamente y está incrementado en un problema proteico en sí, que no debe ser, que cambian de ciclo a otras vías no enzimáticas, ¿verdad? Con componentes que hacen que este mecanismo o cambios a nivel de la proteína se altere, ¿verdad? O sea, y conlleve a todo lo que hemos comentado. Entonces, más glucosa, vean, más glucosa, obviamente la arteria eferente se empieza a cerrar cada vez más. Entonces, la hiperfiltración que puede tener al principio empieza a disminuir. Sí, empieza a disminuir, pero al principio hay una hiperfiltración, una diuresis osmótica, pues esa gran cantidad de glucosa que pasa, además de glucosa que pasa en la orina, pues hay orina, gran cantidad de glucosa, ¿verdad? Y además proteínas, y eso habla de un daño cada vez mayor a nivel del mesangio. Aquí está lo que dice, aumenta más la presión, ¿verdad? El filtrado glomerular también aumenta. Entonces, todos esos cambios hacen que se filtre, empieza a haber hiperfiltración a nivel de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, son lo que empieza a tener los primeros estadios, ¿verdad? Una arteriosclerosis hialina. Vean las arterias diferentes, se está cerrando. Y este es otro diagrama normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando la glucosa tiene que estar a nivel en el espacio intercelular, ¿verdad? ¿Qué es lo que, para que entre? Pues generalmente hay un sistema que permite, que son los GLUT, son como transportadores de glucosa, los GLUT2, lo han comentado, que para que pase la glucosa a nivel del espacio intercelular, esto es aspecto normal, por considerarlo así, ¿verdad? No, glucosa, energía, necesita la célula, necesita también sodio, ¿verdad? Entonces pasa un gran glucosa, pasa un sodio. Y esto es el aspecto normal, ¿verdad? Pasa a nivel intersticio y después al espacio intersticial, ¿verdad? Primero al lado lateral intracelular del espacio y después al espacio intersticial, ¿verdad? Entonces el GLUT ya llegó, deja la glucosa, regresa otra vez, ¿verdad? Y estos son cambios, como nos decía, cambios de sodio, potasio, ¿verdad? Y cambios de la bomba de sodio y potasio para que todo ese mecanismo sea en una forma fisiológicamente normal para el mecanismo de la glucosa a través de celularmente, ¿no? Desde la misma célula. Pero al existir, digamos, mayor cantidad de glucosa, estos GLUT como que, digamos, no existe esa absorción, ¿verdad? No existe esa absorción para que pase del tubo, del aspecto tubular, donde debe filtrarse, no existe, ¿verdad? Entonces, normalmente es esto, este mecanismo, perdón, este mecanismo es que absorbe para que se libere, o sea, jalen glucosa normalmente en el túbulo, en el lumen tubular, ¿verdad? Para que pase a la célula y que pase al espacio intersticial. O sea, espacio intersticial, esto es lo normal. Pero cuando empieza a tener gran cantidad de glucosa aquí en el túbulo del lumen, entonces estos GLUT son insuficientes, ¿verdad? Entonces, en lugar que pase normalmente en una forma, digamos, como debe ser, a la membrana celular, ¿verdad? Se deja gran cantidad de glucosa en el lumen, ¿verdad? Y lo que trae una presión mayor a nivel del lumen, ¿verdad? Y deja de pasar sodio, como ustedes ven acá, glucosa y sodio tienen que entrar al espacio. Pero como hay una gran cantidad de glucosa en el túbulo, a nivel tubular, ¿verdad? Esto hace que también se retenga sodio, véanlo, se retenga sodio y no siga este ciclo. Y lo que empieza a caer después, ¿verdad? Al retener sodio, porque la glucosa
hay una gran cantidad de glucosa en el túbulo proximal, ¿verdad? En el túbulo proximal, ¿verdad? Este sodio se carga, o sea, se carga mucho el túbulo proximal porque la glucosa lo jala y no deja circular esta glucosa hacia el otro túbulo, hacia el túbulo distal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, al tener esta arteria, por decir arteria, digamos la arteria aferente que llega, ¿verdad? La arteria aferente que llega, ¿sí? Está alterada, vamos a empezar acá, aquí está, por esto, véanlo cómo está el endotelio alterado, ¿verdad? Entonces, ese filtrado de glucosa que debe pasar del túbulo proximal que llega, ¿verdad? El túbulo proximal, que vaya al túbulo proximal, no se da porque hay componentes que hacen este endotelio abierto y se fuga. Entonces, al retener sodio, al ser retenido el sodio por la glucosa, no deja pasar sodio al túbulo distal, o sea, no tiene sodio al túbulo distal porque hay un encharcamiento, por decir allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay sodio en el túbulo distal, el sistema renina-angiotensina dice, pues, ¿qué pasa? No hay sodio, está bajo. Entonces, se altera, entonces hay mayor vasoconstricción a nivel de la arteria eferente, ¿verdad? Porque el túbulo distal no llega el sodio para que se filtre, entonces dice el sistema renina-angiotensina, a no llegar sodio, entonces se libera renina y hace que haya mayor vasoconstricción y la arteria eferente tenga mayor daño. Se va cerrando cada vez más. Es el mecanismo cuando se retiene gran cantidad de sodio en el túbulo proximal, ¿verdad? En el túbulo proximal no pasa ese sodio porque hay gran cantidad de sodio acumulado, por decir así, en el túbulo proximal, entonces se va a liberar el sistema renina-angiotensina porque no hay sodio en el túbulo distal. No está porque hay un encharcamiento allá, ¿verdad? Entonces, a ver mayor encharcamiento, se libera el sistema renina-angiotensina y se cierra este espacio de la arteria eferente, ¿sí? Por eso hay una hipertensión arterial en pacientes diabéticos que al principio no tenían, y haber una hipertensión, por decir así, entonces ya podemos hablar con mayor daño a nivel del glomérulo y ya cambian de estadios, van progresivamente, ¿no? Aquí está, la hialina, lo que decía. Y en el estadio 2, esta misma continúa, glicosilación no enzimática de proteínas, y empieza a haber daño por barotrauma, hay un estrés oxidativo y esa desviación de la glucólisis de síntesis de monosacáridos derivados. O sea, otros cambios que tienen propiamente lo que hace la glucosa y que pasa al estadio 2 al haber daño estructural de la membrana glomerular. O sea, ya empieza digamos, esfacelarse cada vez más por daño o barotrauma, traumas en sí, empieza a dañar el endotelio capilar. Y aquí es un glomérulo normal, aquí están los podocitos, todo eso. Y en el lado derecho está un endotelio alterado, hipertrofiado, véanlo, hipertrofiado. ¿Por qué? Porque ya empieza esa glucosa a haber cambios dentro del glomérulo, cambios osmóticos, ¿verdad? Estructurales, y hay un crecimiento de factores de crecimiento y que hacen que este endotelio se cierre, ¿verdad? O sea, perdón, que más que se cierre, se hipertrofia, no se abre, perdón, se hipertrofia, se abre, ¿verdad? Y deja pasar todo lo que hemos comentado, proteínas. ¿Por qué? Porque ya está dañado, ¿verdad? Aquí vean cómo es distinto, ¿verdad? Esos podocitos, en lugar de que tengan sus brazos, ya no tienen brazos, ¿verdad? Están abiertos, abre más el endotelio, está hipertrofiado y empiezan a haber cambios a nivel cambios en el mecanismo en sí del glomérulo, de la diuresis que hemos mencionado, que en fin es lo que se busca, pero aquí ya un daño importante, ¿no? Y hay además, ¿qué pasa? Hay un estrés oxidativo, siempre en estadio 2, ¿verdad? Hay ese estrés oxidativo porque se libera la fosfoquinasa, o sea, son de PKC, ¿verdad? Activación de la PKC y desviación otra vez de la glicólisis a síntesis de sorbitol, que normalmente no debe existir, ¿verdad? Entonces, esa PK hace que se libere factores de endotelio, crecimiento endotelial, ¿verdad? Factores de crecimiento, factores de crecimiento B, y existe un estrés oxidativo de la NADPH a óxido reductasa, o sea, empiezan a liberarse radicales
de oxígeno por oxidación, ¿verdad? Y empiezan a dañar más ese endotelio, todo porque la PK se libera, se estimula, ¿verdad? Y sobre todo hace que se liberen factores de crecimiento, en este caso, factores de crecimiento B, ¿verdad? A nivel endotelial, endotelina y estrés oxidativo. Y ese es el mecanismo que normalmente, si bien existe, está incrementado de glucosa sorbitol, pero como hay gran cantidad de glucosa, este sorbitol se va para abajo y ya no se produce porque hay un exceso, o sea, ya el mecanismo está alterado y sobre todo la NDPH, que es un mecanismo que se convierta glucosa sorbitol, ¿verdad? Y empieza a decaer, o sea, ya la cantidad de la NDPH, ¿verdad?, disminuye, entonces hay cambios estructurales que hacen que vayan de glucosa a mayor cantidad de sorbitol, perdón, acá había cantidad de sorbitol, ¿por qué? Porque este mecanismo de la NDPH, ¿verdad?, está disminuido, ¿sí? Y ese es otro, ¿verdad? Estos son cambios que existen, ¿verdad?, de la NDPH, aquí en el marcador, ¿verdad? Ese es el mecanismo normal, ¿verdad? Se reduce, ¿verdad? Y cambios de lo que debe pasar a una oxidación en cuanto al mecanismo de la glucosa y liberación de factores en este caso, hasta sorbitol, ¿verdad? En este caso está alterado y lo que pasa por tener gran cantidad, entonces eso disminuye, esas reducciones, se liberan hidrógenos o peróxidos que son tóxicos y hay un estrés oxidativo, mayor daño a nivel endotelial. O sea, como ustedes ven, son más mecanismos, y aquí está, disminuye, no hay esa reducción, no hay esa reducción al mecanismo final de la glucosa, no hay NDPH, está bloqueado, ¿verdad? Entonces esto hace que, ¿por qué? Entonces haya mayor hidrógenos libres, ¿verdad?, oxidrilos, y este mecanismo está completamente alterado por cambios, digamos, de balance en cuanto a glucosa y conversión a sorbitol, o sea, no existen en sí, ¿verdad? Entonces, se van por otra vía a liberación de radicales libres. No se nota mucho esto, pero eso es una estructura de lo que otro mecanismo que está involucrado son los proteoglicanos. No olviden que los proteoglicanos es la estructura de la membrana celular, está formada por proteoglicanos sensibles, son proteínas que hacen que el sostén o la membrana celular pues sea el sostén, o sea, es el esqueleto, por decir así. En este caso también hay cambios importantes, ¿verdad?, en cuanto a la formación de esa estructura, ¿verdad? Ya no hay este mecanismo propiamente hacia la formación de, digamos, de proteoglicanos y continúa ese sostén, y hay un debacle, y en lugar que lleguen a producción de glucoaminoglicanos, ¿sí?, hay un mecanismo que en lugar que lleguen a glucoaminoglicanos, que es el sostén prácticamente de la célula, no es metabólicamente lo que se espera, y aquí lo ven aquí, que se llama epanansulfato, ¿verdad? Algo, no lo logró ver, ¿verdad? Ese epanansulfato se disminuye, ¿verdad? No hay para la conversión, ¿verdad? Ese epanansulfato está a nivel del endotelio, luego los comento, bueno, me estoy adelantando, ese epanansulfato está a nivel del endotelio capilar, que a ese epanansulfato que está en el endotelio capilar hace que esas cargas negativas que tiene la proteína, el albúmina en este caso, no se pegue al endotelio, o sea, no se vuelvan eléctricamente inestables, o sea, de carga negativa, ¿verdad?, continúe circulando y no se pega en el endotelio, o sea, no se absorbe, o sea, no pasa a través de los podocitos y que se libere más que lo que se tiene que liberar. En cambio, cuando ya tiene esos estrés oxidativo, ese epanansulfato ya no existe, o sea, a nivel del endotelio, porque se desgasta, o sea, se acaba. Entonces, al no tener epanansulfato a nivel endotelial, ¿verdad?, pues esa proteína se va empezando a pegar en el endotelio y, lógicamente, se libera y se filtra. Eso lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. ¿Y en cómo llegamos al estadio 3? Pues una expansión mesangial. A lo que decía, una expansión mesangial y
aumento de la ranura de filtración. Eso es lo que caracteriza. Expansión mesangial y aumento de la ranura de filtración. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Eso está. Albúmina, normalmente, ¿verdad? Véanlo. Y les decía del epanansulfato. El epanansulfato está a nivel del endotelio. O sea, de lo moradito es abajo, está constituido por el epanansulfato, que es un protoglicano, ¿verdad? Pero esto hace que esta albúmina circule a nivel del plasma, de los vasos, ¿verdad? Normalmente, porque tiene cargas negativas. Cargas negativas se repelen, ¿verdad? Entonces, el epanansulfato impide eso, pero al acabarse por cambios de vías metabólicas, como hemos dicho, ¿verdad? Estructuralmente ese epanansulfato ya se va degradando, se va desgastando, ya no hay ese epanansulfato y empieza a tener alteraciones el endotelio capilar y empieza a abrirse ese mesangio, ¿verdad? Y la albúmina de tener un espacio chico para impedir que pase, se abre más esto. Además, entonces existe barotrauma, ruptura. Además del barotrauma, ruptura, expansión mesangial, cambios eléctricos que todavía coadyuvan más el daño mesangial. O sea, barotrauma, como hemos visto, ¿verdad? Apertura de los podocitos, ¿verdad? Se van abriendo, van abriendo estos poros del mesangio o del endotelio capilar, ¿verdad? Y además del barotrauma hay cambios estructurales porque el epanansulfato ya no existe, ¿verdad? Y el estadio 4 es isquemia o atrofia tubular y muerte de las nefronas, ¿verdad? Obviamente cuando empieza a dañarse una nefrona, o digamos, tenemos 10 nefronas, por decir un ejemplo, 10 nefronas empiezan a alterarse isquemia y atrofia tubular de una, de dos y tres. ¿Y qué pasan con las otras? Pues esos 7 u 8 restantes empiezan a tener el ciclo de hiperfiltración. Perdón, no, está este.
Bueno, doctores, ¿algún comentario? Profe, Sí, no se escucharon las últimas diapositivas. ¿no se escucharon? No, Ay, vamos a ver. ¿Cuáles, las últimas? creo que nos quedamos en el 4. Es que no es esta que tengo. Ya la quité, no la voy a quitar. Me habían dicho, no, yo estoy hablando, mira, doctor, por favor. Vamos a ver. Muy bien, ahorita vamos a ver. Ahorita, a ver. Es que no lo tengo acá. Ah, ok. ¿Cuáles diapositivas? ¿En dónde se quedaron? No se escuchan dónde. A ver, ¿dónde? Bueno. Bueno. Creo que fue por la 30. 30. ¿Cuál? Me van diciendo. ¿Vieron esos tres? O sea, 30 ya estamos llegando. ¿Dónde? ¿Aquí en el estadio 3? No sé. ¿Vieron esto? Sí, eso sí. ¿Vieron de los proteoglicanos y todo ese mecanismo? Sí. Esta la vieron, llegamos al estadio 3, ¿lo vieron? Sí. La expansión mesangial y todo lo que les decía, ¿no? De la ranura, aumento de la ranura, esta. ¿La ven? Sí, ¿Ven la sí. diapositiva? ¿Ven la diapositiva? Bueno, Sí, doctor. sí la ven. Aquí llegaron, expansión mesangial. Sí. Estadio 4, hablamos, lo escucharon, vieron las diapositivas. Eso fue lo último que ya no. Esto, la estadio 4 no vieron, ¿verdad? O estadio, ¿no? Sí, doctor. Pues son poquitas las que quedaban. Bueno, va a retroceder un poquito. Nada más decía que en el estadio 3 aparece microalbuminuria. Hay una expansión mesangial, ya hemos comentado, y un aumento de la ranura de filtración. Esta expansión mesangial se da porque pues, los podocitos, sus brazos se ensanchan, ¿no? Y abren más la ranura de filtración. Deja pasar más proteína. ¿Por qué? Porque además de que pues, la proteína al principio, la albúmina en este caso, pues al ver un espacio más grande, pues se filtra, ¿no? Además que ese barotrauma que existe al principio, ¿verdad? Un barotrauma, se abre esa ranura, ¿verdad? Para que pueda pasar la albúmina. También hay cambios eléctricos. Esto es normal. Ese es el endotelio del capilar, de la arteria aferente, eferente, en este caso era donde empiezan a tener problemas. Entonces, esto es normal. Pero entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber expansión mesangial? Pues obviamente la albúmina va por barotrauma, porque se rompe, o sea, se abre la membrana endotelial del capilar y deja pasar la albúmina. Pero además de barotrauma, existen cambios eléctricos que al principio esta albúmina circulaba y no pasaba nada. Con carga negativa que tiene, pasaba y no había ningún problema. Es como aquel que tiene un coche, por decir así, que tiene un carro, pues está yendo en esa vía, el plasma, eso está yendo en una autopista, no hay problema, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando se empieza a ver que hay un escape de un caminito lateral para que pueda pasar y que no llegue a la meta porque está muy larga, por decirlo así, o no quiere llegar? Vamos a pensar así, estoy hablando de forma más práctica, ¿no? Pues esa albúmina de ese carrito ve un mecanismo, un caminito que se puede abrir por allá porque le dan chance, ¿verdad? Y pues se fela, ¿no? Se va por ese caminito porque está roto, o esa estructura de la autopista está rota y se va, ¿no? Se va. Pero no solo está rota porque se rompió, porque pasó algo y en este caso el potocito se abrió, también hay mecanismos eléctricos, ¿no? O sea, el eléctrico que tiene una carga negativa, ¿verdad? Que no puede pasar porque la repele el panansulfato que está bordeando son las barreras que están en el endotelio capilar, y eso hace que la repele, no se pega, aunque se pega, la repele, no hay problema, pero en los cambios o los mecanismos de los proteoglicanos, ¿verdad? Que llegan hasta glucoglicanos para lo que es la estructura de la membrana celular y todo eso, está alterada. Ese mecanismo ya no existe por cambios importantes, en este caso la causa de la insulina, en el caso de la glucosa, vamos a pensar así. Entonces ese mecanismo se degrada rápidamente porque le empiezan a llegar mucha actividad a ese sistema de proteoglicanos, y ese protector o que participa en la formación de la membrana celular es el epanansulfato a nivel glomerular, es el epanansulfato. Y al existir gran cantidad de glucosa, se va degradando, ya no le impides como aquel, ya no te voy más, ya no puedo, en el sentido propio de figurado, vamos a pensar así. Y ese epanansulfato se empieza a degradar, además hay cambios estructurales de barotrauma y se rompe, el epanansulfato deja de funcionar porque ya no hay, o sea, se degrada. Entonces eso aprovecha la albúmina de ser dos mecanismos, como les decía, un barotrauma y además un nivel eléctrico. Entonces, en lugar que se repela, ya nadie lo va a repeler, o sea, se va, a pesar de su carga que es negativa, no hay nadie que lo repele y se va. Entonces son dos, por cambios eléctricos y por barotrauma. Y en el estadio 4, pues ya vimos, complementando todo eso, hay una isquemia o atrofia tubular, ¿verdad? Y las muertes de las nefronas, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿cuántas nefronas hay en el riñón? 500.000, voy a decir así, que lo revisen. Entonces, por decir un ejemplo, de esa isquemia, al principio que hay una hiperfiltración, empieza a dañarse de 10 nefronas, pues ya empiezan a dañarse 3. Hay una hiperfiltración, ¿verdad? Y las otras empiezan a cambiar más, o sea, las otras 7, ¿verdad? Empiezan a compensar esas 3 que están dañadas. ¿Por qué? Compensar trabajando más, eliminando más orina y todo. Pero llega un punto en el cual ya no puede también, se empiezan a alterar, ¿verdad? Empiezan a morirse más y más y más nefronas, y llega la muerte de la nefrona. Y es lo que pasa, y al morirse, ¿verdad? O sea, al tener esa muerte celular, pues hay una gran cantidad condicionada por problemas ya de cambios que ya hemos visto. Empiezan a haber radicales de la muerte celular, puede haber mayor liberación de radicales libres de sistema de oxígeno, de radicales, ¿verdad? Y dañan todavía más este glomérulo, lo estrechan, ¿verdad? Se hipertrofia cada vez más, ¿verdad? Aumenta más la presión hidrostática, y como son radicales o oxígeno, por decir así, tóxico, pues lesiona más todavía el glomérulo, ¿verdad? Entonces ya, ¿por qué lo ven ustedes acá? Está cerrada completamente la arteria aferente. ¿Y qué pasa? Pues ya no hay circulación en la otra nefrona, ¿verdad? Del sistema perivascular del túbulo contorneado, ¿verdad? El asa de Henle que lo rodea, empieza a haber poca flujo sanguíneo, y empieza a tener muerte. Y entonces lo que pasa es muerte celular, porque ya no corre la sangre para alimentar y a ver estos cambios que existen en el glomérulo. Entonces hay una muerte celular, y cada vez más hasta que llegue al estadio 5, ¿verdad? Mayor muerte de nefronas por arriba, que empieza a dañar, y por arriba que en la cual como un factor importante, la caída de la tasa de la filtración glomerular a 15 mililitros por minuto. Entonces ya no hay nada que hacer, ni tratamiento, ni que le demos diuréticos de asa, ni lo que sea. Ya no orina ese paciente, ¿verdad? Entonces, aunque le hayamos dado nefroprotectores de los
para disminuir también la presión, como son los ARA, los ARA, ¿verdad? Los inhibidores del sistema renina-angiotensina, estatinas que a veces les da. Bueno, por eso yo no voy al tratamiento en sí. Bueno, el tratamiento es otra plática y que ustedes ya lo han tocado en una forma adecuada. Entonces llega un paciente que hace diálisis o trasplante renal. Así terminan así concluye un paciente que empieza poco a poco a ver cambios mínimos que no se detectan y cambios clínicos también mínimos con una microalbuminuria, ¿verdad? Y ya en este paciente, pues desde allá hay que empezar a manejar. De lo contrario, va a progresar y va a llegar a diálisis o trasplante renal. ¿Correcto, doctores? ¿Vieron las diapositivas? Sí, doctor. Bueno, si no hay un comentario, vamos a pasar son las 12:20, vamos hasta donde podamos hablar de tiroides, doctores. ¿Ok? Vamos a dar. Adelante, ya voy a dejar de presentar. Borrales, ¿no? La doctora Borrales y la doctora Aldana, ¿no? No. Sí, doctor. Argáiz, ¿no? Proyectamos. Arlene. Sí, Arlene, doctor. Arlene y el doctor Morales. Adelante, doctores, por favor. Tiroides. ¿Qué pasó? Bueno. Adelante, doctora. Patología tiroidea. De cabeza. Muy bien. Sí. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta a los compañeros de la plática de patología tiroidea? Muy bien. ¿Quiere preguntar algo? A ver si durmieron todos. Hasta donde lleguemos, hasta las 1, doctora, sí. Ok. Sí. Bueno, pues yo soy Lilo y les vamos a hablar sobre la patología tiroidea, específicamente del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Bueno, vamos a recordar rápidamente que la glándula tiroides está compuesta por dos lóbulos unidos por un mismo y asimismo tiene distintos folículos. Vemos aquí en la imagen que las células foliculares están polarizadas, es decir, que su membrana apical está en dirección hacia la luz folicular, donde está el coloide, mientras que la membrana basal está en dirección hacia los capilares. Bueno, empecemos con la síntesis de las hormonas tiroideas. Bueno, en primer lugar, vamos a tener que para que se puedan sintetizar estas hormonas, las células foliculares necesitan captar el yodo de la circulación. Vamos a ver que todo el yodo que se ingiere se va a unir a las proteínas séricas, mayormente a la albúmina, y pues el yodo que permanezca en forma libre va a ser eliminado por la orina. Luego, la captación del yodo de la circulación se va a dar mediante el transportador paralelo de sodio-yodo, o NIS,
que va a ser expresado en la membrana basolateral de las células foliculares. Entonces, lo que pasa con ese transporte es que tiene la capacidad de acoplarse dependiendo de las concentraciones de yoduro en la circulación. Por ejemplo, si las concentraciones de yodo aumentan, entonces la cantidad de ese transportador va a disminuir y va a inhibir la captación. Por el contrario, si hay bajas concentraciones de yodo, entonces va a aumentar la cantidad de receptor Nis y se va a estimular su captación. Y bueno, ¿sí? Sí, continúe. Y un dato importante a resaltar es que las mutaciones del gen que codifica este transportador son una causa poco frecuente del hipotiroidismo congénito. Bueno, entonces, una vez que se da la captación del yodo, se va a transportar hacia la membrana apical mediante el transportador pendrina, que se va a encargar de que el yodo salga hacia la luz. Y pues igual puede ocurrir una mutación del gen que codifica ese transportador y producir lo que se conoce como el síndrome de Pendred, que va a involucrar defectos en la organificación del yodo, bocio y sordera sensitivo-neural. Bueno, una vez que el yodo ya se encuentra en la luz del coloide, pasamos al siguiente paso, que consiste en la oxidación del yodo mediante una reacción de organificación en la que va a participar la peroxidasa tiroidea y el peróxido de hidrógeno producido por la oxidasa dual o DUOX, así como el factor de maduración DUOX. Y bueno, el yodo se oxida y luego estos átomos de yodo van a añadirse a los residuos tirosilo de la tiroglobulina. Y aquí igual va a pasar algo interesante, que es que cuando haya un exceso de yoduro, se va a inhibir de manera transitoria este proceso de organificación y a este fenómeno se le conoce como efecto de Wolff-Chaikov. Bueno, entonces el siguiente paso es el acoplamiento. Ya teniendo las iodotirosinas, o sea, la diiodotirosina y la monoiodotirosina, estas se van a acoplar mediante un enlace éter en una reacción en la que también va a participar la peroxidasa tiroidea y así se van a formar tanto la T3 como la T4. Entonces, ya una vez producidas las hormonas, se van a almacenar dentro de la tiroglobulina en el coloide. Y pues finalmente tenemos la liberación, que para esto ya cuando se liberan las hormonas, la tiroglobulina va a ser devuelta al interior de la célula folicular, va a ser procesada por los lisosomas para así poder liberar las hormonas tiroideas. Muy bien. Regrese, doctorcita, regrese. La anterior. A esa. Es importante ese mecanismo que acaba de decir la doctora Lian, del mecanismo del yodo, ¿verdad? Desde que se capta, desde que lo ingerimos, desde que se capta, los mecanismos que intervienen, ¿verdad? Tanto fuera del folículo como dentro del folículo, y todo lo que le va a pasar al yodo, lo que mencionó la doctora, ¿verdad? Desde su captación, ¿verdad? Su oxidación, su acoplamiento, su reducción, su almacenamiento, su reducción en sí, ¿verdad? O sea, esos mecanismos son relevantes que tenemos que, ¿cómo se llama? Entender porque eso depende también de la presentación clínica de los pacientes, ¿no? Entonces,
ahí podemos inferir, digamos, en dónde está o el problema está de un hipo, un hipertiroidismo. Ya se fue la diapositiva, doctora, ¿qué pasó? Yo no la veo. ¿Ya? ¿No se ve? No la veo, yo estaba hablando, ya me quitó la inspiración. Ay, perdón, no sé qué No, pasa. no, ¿Ya se ve? no, nada, no la veo. Ay. Mm, mm. Cargando. Pase, ¿Ya? ahora sí, pase la otra, pase la otra. Nada más, entonces repita cuáles son los pasos, doctora. Oiga, Ah, la anterior, para que quede bien. La anterior, doctorcita. Ah, no, esa no es. No, la esta. anterior, a esa, déjala. Repítala cuáles son todos los pasos. Oxidación, captación. Bueno, el primero es la captación de yoduro, luego el Correcto. transporte de yodo, la oxidación, el Ándale. acoplamiento, almacenamiento y finalmente la Excreción. liberación. Sí, ok. Entonces hay que considerar esos 5 pasos, ¿no? Para entender más el mecanismo del yodo y su repercusión clínica. Ok, doctor, adelante, está bien. Ok, doctor, sí, es que estoy anotando para hacer unas preguntitas. Bueno, ok, adelante. Ok, bueno, entonces ahora les voy a hablar un poquito sobre la regulación del eje tiroideo. Este es un ejemplo clásico de un circuito de retroalimentación negativa y a ver, vemos que comienza a nivel del hipotálamo mediante la hormona TRH o hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta hormona va a estimular la producción hipofisaria de la TSH o tirotropina. Y la TSH a su vez va a estimular la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. A su vez, una vez que estas son liberadas, las hormonas tiroideas van a inhibir la producción tanto de TRH como de TSH, actuando a través del receptor de hormonas tiroideas beta 2. Es un feedback, o sea, de retroalimentación y eso es entendible y eso es el aspecto fisiológico que hemos leído, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. Adelante, doctora. Sí, y de hecho igual es importante mencionar que la TSH es el mejor marcador fisiológico para conocer la acción de las hormonas tiroideas y debido a que tiene una semivida plasmática pues relativamente larga, de unos 50 minutos, pues se puede utilizar para el diagnóstico tanto del hipertiroidismo primario como del hipotiroidismo primario. Ujú. Y bueno, ahora mi compañero les va a hablar sobre el metabolismo. Una pregunta, me estoy adelantando, pero se entiende, ¿no? Alguien me podría decir, condicionando a ese círculo que acaba de hablar la doctora en el diagrama, ¿verdad? Si hablamos de una alteración primaria, tanto de hiper o de hipo, ¿dónde estaría, doctores? Siguiendo ese diagrama. ¿Alguien me podría decir? Fernando Carvajal. Es para que despierte, ¿no? Porque si no estamos ahí, como yo hablé de diabetes y no sé si aterricé bien, pero nadie pregunta, nadie menciona Sí, nada. sí, doctor. Si yo hablo, vuelvo a repetir la pregunta. Siguiendo el diagrama que puso la doctora del feedback de las hormonas, si hablamos de un problema primario, ¿dónde estaría el daño? Un En hipotiroidismo la, primario. en la glándula tiroides. A ver, doctora Lilian. Sí, el hipotiroidismo primario es directamente un defecto en la función, directamente en la glándula. ¿En cuál te hablamos de las tiroides? Sí, de El la tiroides. 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 Primario.
Sí, Bueno, y secundario, doctores, ya, hablo de hiper o hiper, como sea, pero secundario, ¿qué pasaría? ¿En dónde está el daño? Eduardo Escalante, José Francisco. Si es secundario, estaría a nivel de la hipófisis Ok, o del hipotálamo. ok, ¿para qué? Así, rapidito, ¿no? Vamos a hablar cada uno de ellos, ¿no? Pero me refiero a lo que, ¿dónde está el problema primario y dónde está el problema secundario? ¿Ok? Siguiendo a ese eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Ok, adelante, doctora. Adelante, doctor, aquí va a hablar. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre el metabolismo de estas hormonas. Ok, las hormonas tiroideas pueden ser metabolizadas por distintas vías. Puede ser la desyodación, la sulfatación, la conjugación con ácido glucurónico, la descarboxilación y la desaminación. Más adelante veremos que la desyodación va a representar la vía metabólica más importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, de transformación de estas hormonas tiroideas. De hecho, casi el 80% de la T4, que es la hormona que predomina en todo el sistema, se metaboliza mediante este mecanismo. Ok. Siguiente. Ok, la sulfatación y conjugación con ácido glucurónico. La T4 y una pequeña fracción de la T3 se conjugan con este ácido glucurónico mediante la enzima uridín difosfato glucuronil transferasa, en sus siglas UDPGT. La formación de glucurón y sulfato conjugados de las hormonas tiroideas se produce fundamentalmente en el hígado y los riñones, pues son los órganos que predominan con esta enzima. En el hígado, estos se excretan por la bilis al intestino, en donde después se hidrolizan y vuelven a ser absorbidos en una pequeña fracción, tanto la T4 como la T3, o bien se absorben algunos metabolitos por las heces. Aproximadamente el 20% de la T4 es lo que se excreta por las heces como derivado del glucurón conjugado. Siguiente. Ahora, la descarboxilación y desaminación nos habla que en la especie humana se desconoce la importancia de esta vía, pero se cree que solo el 5% o menos del total de la transformación metabólica de las hormonas tiroideas se hace por este proceso. Se origina tetrayoditiroacético a partir de T4 y tiroacético a partir de T3. Siguiente. Bueno, y como ya se había mencionado anteriormente, la desyodación es la vía más importante de metabolización tanto de la T4 como de la T3 y está catalizada por unas enzimas que se denominan desyodasas, de las que se conocen tres tipos, la D1, la D2 y la D3. Estas desyodasas pertenecen a un grupo que se llaman selenoproteínas, que su consecuencia contiene el aminoácido selenocisteína presente en el centro activo de la enzima. Estas enzimas actúan a su vez sobre los metabolitos generados de la desyodación de T3 y T4 en una serie de desyodaciones secuenciales hasta la obtención de una molécula de tironina o T0 que carece de átomos de yodo. Se incluyen las familias de glutatión peroxidasas y tirodexin reductasas que proporcionan protección al tirocito frente a la tiroxina en un exceso de peróxido de hidrógeno. Las tres hormonas, tanto la D1 como la D2 y la D3, predominan en diferentes órganos. Todas tienen un sitio diferente donde actúan. Lo veremos en la siguiente diapositiva.
Ok, ahí se presenta una imagen donde nos muestra que la D1 predomina en los riñones, en el hígado y en la glándula tiroides, mientras que la D2 tiene diferentes regiones, el encéfalo, la grasa parda, el músculo. La D3 igual también se encuentra en el cerebro, se encuentra en el intestino y en otros órganos. Pondremos un caso, por ejemplo, en el cerebro se conoce que el mecanismo de conversión de T4 a T3 se produce en el astrocito. La T4 se convierte en T3 mediante la enzima D2 y sale de la célula posiblemente por la vía del transportador MCT8, MCT10 para poder ser captada por las neuronas. Y las neuronas expresan la desyodasa D3, la cual impide la activación de la T3 y cataliza la degradación de la, impide la activación de la T4 y cataliza la degradación de la D3. El 80 al 85% de la producción diaria de T3 se origina por esta vía, mientras que el 15 al 20% procedería directamente de la glándula tiroides, y es mediante la regulación de la actividad de las distintas desyodasas que de forma individualizada cada tejido puede adecuar la cantidad hormona activa de T3 a sus requerimientos en determinados momentos. Es por ello que es importante que cada órgano tenga distinta enzima para poder regularse a sí mismo de acuerdo a sus funciones. Muy bien, es relevante lo que estás comentando, doctor, ¿verdad? Sobre todo estas vías, las desyodasas, porque como ustedes ven, a diferentes niveles actúan en diferentes sistemas. Y eso habla de la importancia que tiene el tiroides en sí, o el mecanismo del yodo, en el metabolismo. El metabolismo basal del cuerpo humano está regida por tiroides. Por eso es relevante digamos, estas vías metabólicas, ¿verdad?, que acabas de mencionar, sobre todo alteraciones que se empiezan a dar, y las más conocidas, porque tienen mayor acción, son las desyodasas. Entonces, y hay cambios, y hay cambios tanto bioquímicos como respuesta clínica cuando existen estos problemas bioquímicos, especialmente en estos últimos términos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el tiroides incrementa, ¿verdad?, o participa, definitivamente, es el eje del metabolismo basal de todo ser humano. Muy bien, adelante. No sé si hay otro comentario por parte de sus compañeros, doctor, para que, si quedó claro estos aspectos, porque pues hablar de bioquímica a veces dicen, pues a veces es un poquito, un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero ni modo, tenemos que mencionar que no solo es el aspecto de pedir un perfil hormonal en un paciente, sino por qué pedírselo y qué pasaría o qué esperaríamos en ese perfil bioquímico. En este caso estoy hablando del perfil tiroideo. Muy bien, doctor Borrales, adelante. Ok, hablando un poco de las hormonas T3 y T4, obviamente antes de pasar a las patologías que es hipertiroidismo y hipotiroidismo, estas enfermedades se llevan o se suceden debido a una falla en todo este metabolismo de las hormonas. Solo para recordar que la T4 está incrementada mucho más en circulante que la T3. En la tabla de ahí podemos ver algunas de las propiedades y de las cantidades que se encuentran de estas hormonas. Siguiente. Y hablando un poco de la acción de las hormonas tiroideas, así como comentaba hace un poco el doctor, se lleva primeramente por el transporte de la hormona tiroidea, que tiene que penetrar a la célula. Lo puede hacer por difusión pasiva o ya sea mediante transportadores específicos como el transportador de monocarboxilato 8 o monocarboxilato 10 y el polipéptido transportador de aniones orgánicos para poder entrar a la célula, entrar al núcleo y poder hacer todas las funciones que tiene. Se tiene que unir a los receptores nucleares, los receptores de hormona tiroidea,
que son alfa y beta en el núcleo, y los receptores se unen como homodímeros, pero más frecuentemente lo hacen como heterodímeros a receptores X de ácido retinoico. Los efectos que tienen estos, ya los mencionó el doctor, son demasiado amplios en el metabolismo, dado que las hormonas tiroideas son casi el punto medio de todo el metabolismo, ya que ellas determinan si el metabolismo basal va a estar incrementado o va a disminuir. Lo hace mediante la actividad metabólica celular. Las hormonas tiroideas pueden incrementar el número y la actividad de las mitocondrias. También facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular. También pueden actuar hacia otras hormonas, como la hormona del crecimiento. Tiene funciones corporales específicas. Por ejemplo, estimula el metabolismo de los hidratos de carbono, estimula el metabolismo de los lípidos, tiene un efecto también sobre los lípidos plásmicos y hepáticos, ya que induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, aunque eleva los ácidos grasos libres. También por la demanda de energía al aumento del metabolismo, produce una mayor necesidad de vitaminas, aumenta el metabolismo basal, induce una disminución del peso corporal, aumenta el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza cardíaca, de la presión arterial, de la respiración. En fin, tiene demasiados efectos, por lo que ya veremos que un fallo en el metabolismo de este puede desencadenar demasiados signos y síntomas. Siguiente. Bueno, ahora que ya conocemos todos los pasos para la síntesis y el metabolismo de estas hormonas, podemos pasar a hablar sobre las patologías, empezando con el hipotiroidismo, que este se define como una situación clínica que se caracteriza por un déficit de secreción de hormonas tiroideas y que puede estar producida ya sea por una alteración orgánica o funcional de la glándula tiroides, o bien por un déficit de estimulación de la TSH. Entonces, podemos clasificar al hipotiroidismo en primario, secundario, terciario y subclínico. Como ya se mencionó antes, el hipotiroidismo primario se refiere a aquel que se origina por alteraciones de la glándula tiroidea. El secundario se da cuando el fallo ocurre a nivel de la adenohipófisis y la secreción de la TSH es insuficiente. El hipotiroidismo terciario, la alteración se origina a nivel del hipotálamo y vamos a encontrar un déficit de la TRH. Finalmente, el hipotiroidismo subclínico, se trata de una entidad asintomática en la que encontramos que las concentraciones de T4 libre es normal, pero las de TSH están aumentadas. En este caso, en este tipo de hipotiroidismo, pues obviamente la única forma de detectarlo va a ser mediante análisis de laboratorio, que pues ya más adelante les hablaré de específicamente cuáles son estos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está quedando claro? Sí, claro, que pregunte, ¿no? Entonces, quede claro este aspecto porque es relevante en la práctica clínica. ¿Sí? ¿Qué le vamos a pedir para diferenciar primario, secundario, terciario y el subclínico, ¿no? Y con base al reporte de cada uno de ellos los vamos a etiquetar, vamos a diagnosticar o lo vamos a integrar qué está fallando en el metabolismo de las hormonas tiroideas. O sea, vamos bien en este aspecto, ya hablamos cómo lo que pasa fisiológicamente, aparentemente normal, ¿verdad? Ya vimos todo lo que pasa también a nivel nuclear, incluso de cambios bioquímicos relevantes. Si bien a veces no es fácil diagnosticar o pedir laboratorio que nos diga cómo están qué clase de alteración tiene el mecanismo del yodo en sí, hablando de desiodasas o de la vía, otras vías, no es fácil, vaya. Pero sí, a menos tengamos un perfil hormonal
que podemos manejar a nivel primario, o sea, la consulta de primera vez, y cuando menos definir dónde está la alteración. Arriba, en el tiroides, ¿verdad? Más arriba, en el hipotálamo, ¿verdad? Y obviamente el subclínico, como comenta la doctora, que con base a lo que pidamos, nos podamos dar una idea, en este caso, tiroidea, de dónde está el problema. ¿Sí? Adelante, doctora. No pregunta, yo estoy hablando, ¿no? Pero se supone que está entendido. Ok. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología. Pues aquí destaca que la incidencia del hipotiroidismo es mayor en mujeres, presentándose en el 3.5% de las mujeres y solo en el 0.6% de los hombres. En cuanto a la prevalencia, observamos que hay una presencia de TSH elevada en el 4.6% de la población, del cual el 0.3% corresponde a un hipotiroidismo clínico y el 4.3% corresponde a un hipotiroidismo subclínico. Y también podemos ver que la hipotiroiditis atrófica autoinmunitaria va a ser la forma más común de hipotiroidismo del adulto y de nuevo predominando en mujeres. Y otro aspecto que resalta es que su frecuencia va a aumentar con la edad. Y de hecho, este dato va a ser más relevante cuando les hable más adelante sobre la prevención del hipotiroidismo. Vuelvo a recalcar, ¿verdad? A veces el Harrison, el Farreras o cualquier libro de medicina habla de todos los signos y síntomas, ¿no? Y pues, si viene un paciente con todo eso florido, pues ya tiene hipotiroidismo, ¿no? Y tiene hipertiroidismo. Por eso, pero cuando la gran mayoría, como menciona usted, 4.3% de hipotiroidismo es subclínico, imagínense, ¿no? No va a venir con todas las manifestaciones que empieza en un paciente hipotiroideo, ¿verdad? Entonces, para que vean, entonces hay que sospecharlo, ¿verdad? Con algunas manifestaciones clínicas que tengan, ¿verdad? Una reexploración, tratar de buscar algo que correlacione a una patología que estamos pensando, en este caso, tiroides, que no está florido. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que complementar con pruebas de laboratorio. Pues como dice la doctora, vean, 4.3% es hipotiroidismo subclínico. Así que pues tenemos que sospechar, ¿verdad? Y sobre todo, de acuerdo a la epidemiología y de acuerdo al género, pues encasillarlos, ¿verdad? Estratificarlos, ¿verdad? Dónde va a quedar la paciente en estas manifestaciones, acorde a lo que estemos pidiendo, el laboratorio u otros estudios en general. Ok, doctora. Ok, y finalmente, el hipotiroidismo congénito, podemos observar una incidencia de un caso por cada 4.000 recién nacidos. Pues estas son estadísticas anuales y de Estados Unidos, son las que menciona el Farreras, pero pues ya nos podemos hacer una idea de pues cómo se comporta esta enfermedad en la población. Ahora bien, la etiología. En las causas del hipotiroidismo encontramos el hipotiroidismo por tiroiditis autoinmunitaria, que como ya vimos previamente, es la forma más común en el adulto. También puede estar causado por una tiroidectomía, como consecuencia de la terapéutica con yodo radioactivo, o por radiaciones externas en la región cervical. En estos tres casos de la tiroidectomía y el yodo radioactivo y radiaciones, generalmente el hipotiroidismo suele ser transitorio y se espera que pues, en un lapso determinado de tiempo el paciente pues, vuelva a recuperar sus niveles normales de hormonas tiroideas, o sea, que vuelva a un estado eutiroideo. Vemos que otras de las causas son los defectos en el desarrollo de la glándula tiroides y este en específico es la causa más frecuente del hipotiroidismo que se presenta en los recién nacidos o en los primeros años de vida.
Y pues generalmente la mayoría de estos pacientes van a presentar alguna disgenesia tiroidea, si acaso con localización ectópica de tejido tiroideo, que puede ir desde la base de la lengua hasta el cartílago tiroideo. Y bueno, también entre otras de las causas están las alteraciones de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, como las que les mencioné previamente, esas mutaciones en los genes que codifican el transportador NIS o la pendrina. Ándale. Sin embargo, mande. No, está bien, siga, continúe. Estoy hablando solo. Okay. Bueno, sin embargo, estas no van a ser muy frecuentes. Muy bien. A ver, ¿con qué otro nombre se le conoce o qué diagnóstico? Sí, el hipotiroidismo por autoinmunitaria, doctores. No pregunto por ahí, doctora. ¿De Hashimoto? O el Hashimoto, ¿verdad? Autoinmunitaria de Hashimoto. Ok, adelante, doctora. Okay. Bueno, y también el déficit de la TSH y de la TRH también pueden ser causas del hipotiroidismo, que pues, representan el secundario y el terciario respectivamente. Y también mencionaba la resistencia periférica a las hormonas tiroideas, que puede presentar manifestaciones clínicas si la alteración afecta a todos los tejidos. Hablando un poquito del hipotiroidismo congénito, es importante el tamizaje que se haga, ¿no? Uno por, bien, la casuística es 1 por 1000, ¿no, doctora? ¿Cómo puso allá atrás? En la diapositiva previa. 1 por cada 4000. Por 1000, vea. Pero es muy importante porque si no se diagnostica o no se continúa con el tamizaje, las secuelas son irreversibles con problemas de desarrollo intelectual, o sea, problema neurológico, ¿no? O sea que es importante hacer todo paciente, que se esté sospechando también, haya a madre con ciertos datos de hipotiroidismo, ¿verdad? O que tenga un problema autoinmunitario, ¿verdad? La enfermedad de Hashimoto y todo eso, pues el producto va a venir con esa sospecha y hay que hacer el tamizaje y darle desde temprana edad, eso ya lo comentarán, hormonas, ¿verdad? Pero es relevante, ¿no? Si de lo contrario, si se hace naciendo de lo contrario, es irreversible el daño que tiene, es neurológico. Adelante, doctora. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico. En la tabla podemos observar los signos y síntomas de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan. Tenemos la resequedad de la piel, la palidez, manifestaciones neurológicas como el enlentecimiento del lenguaje, puede haber un aumento de peso, la voz ronca, más afectaciones neurológicas como la disminución de la memoria, el paciente pues puede estar como distraído, también se presenta una disminución de los reflejos osteotendinosos, hay hinchazón de manos, pies y cara, que pues en sí esto, bueno, mencionaba que no es como el edema común. Muy bien. Como ustedes ven, no todo se presenta en un paciente, ¿verdad? Voy a repetir, no puede ser florido, ¿verdad? Ya pues hacemos el diagnóstico, pero con cierta frecuencia se menciona, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, sequedad de la piel, un 62%, y van palidez, que puede ser varias causas, ¿no? Puede ser sequedad o palidez, puede ser cualquier patología hasta cierto punto, pero si seguimos sospechando interrogando o tanto sintomáticamente como signológicamente al paciente, pues podemos integrar que probablemente tenga un problema de tiroides. La misma obesidad, ¿verdad? Vamos a pedir pruebas tiroideas, es obeso, ¿verdad? Ok, adelante, doctor. Doctora, perdón. Sí. Ay, bueno, y este edema que se presenta tiene un nombre en específico, que es el mixedema del adulto, y se diferencia del edema común, ya que al ejercer presión
con los dedos no deja una fobia. Bien, obvio, eso. Y bueno, aquí está. Igual puede presentarse macroglosia como consecuencia del mixedema. Vemos que también hay una disminución del filtrado glomerular, hiponatremia. Es frecuente que se presenten alteraciones psiquiátricas como la depresión. Y me menciona que también siempre va a estar presente la hipertrofia e hiperplasia, perdón, de las células tirotropas en la hipófisis. Y bueno, estos cambios bioquímicos, como son el aumento de la concentración del colesterol, de las LDL, triglicéridos y fosfolípidos, si bien no hay unos valores específicos que nos permitan sospechar del hipotiroidismo, o sea, que nos permitan diagnosticar directamente, sí nos puede servir para sospechar de la presencia del hipotiroidismo. Y también puede estar presente la anemia, que casi siempre va a estar asociada a un déficit de vitamina B12. En el caso de las mujeres se va a presentar una disminución de la libido y también de la aparición de ciclos anovulatorios y polimenorrea. En el hombre también se va a presentar una disminución de la libido, así como impotencia y oligospermia. Muy bien, yo podría preguntarles, ¿por qué hay disminución del filtrado glomerular en un paciente con sospecha de hipotiroidismo? Doctores. Eduardo Escalante, Pacheco. A ver, ¿quién me lo dice? Si se acuerdan de la plática, que si bien de nefropatía que acabamos de ver, que está correlacionado, podemos tratar de explicarnos por qué hay una disminución del filtrado glomerular en un paciente con hipotiroidismo. ¿Quién me lo dice? Y ya con eso ya no le hago examen cuando pregunten, que me lo respondan. ¿Qué pasa? Más, hay disminución del filtrado glomerular, también se acompaña de hiponatremia, pero también en la regresa a la anterior, doctora, si es tan amable. Esta, también hay hipertensión arterial. ¿Y cómo va a haber hipertensión arterial en el hipotiroidismo? Supuestamente todo, hipo es bajo metabólicamente, sin embargo hay hipertensión arterial. ¿Sí? Si bien es un 18%, pero hay hipertensión arterial. ¿Cómo explican con esos datos? Primero, disminución del filtrado glomerular, hay hiponatremia y también hay hipertensión arterial. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál sería eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué está el sodio bajo? Yo tengo como una idea, pero no sé si estoy bien. O sea, el hipotiroidismo entiendo que es como una baja de todas las funciones metabólicas, ¿no? Entonces entiendo que disminuye el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces, este bajo gasto cardíaco entiendo que se distribuye como que a los órganos más vitales, ¿no? Corazón, cerebro, y eso hace que llegue menos flujo plasmático al riñón. Ajá. Entonces disminuye el filtrado. No, y al disminuir el filtrado hay retención de líquido y por eso se da todo el mixedema y pues al retener líquido igual se da la hipertensión y la hiponatremia por dilución. Ah, bien, doctora. En realidad así es. Se libera también el sistema renina-angiotensina. Hay hipertensión. Eso, ¿pero por qué? Porque dice el túbulo distal, el distal estoy hablando. Hay hiponatremia. O sea, no me llega el sodio, no le llega el sodio al túbulo distal, ¿verdad? Y disminuir el filtrado, o sea, hoy no le llega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué disminuir el filtrado? O sea, hay edema, o sea, la diuresis disminuye, hay edema, entonces libera renina, angiotensina, aldosterona, entonces es un mecanismo de hipertensión. ¿Y qué pasa con esa arteria? Pues disminuye su estrechez, o sea, claro que no es lo mismo un mecanismo de diabetes porque allá es progresivo hasta estrecharse. En este caso, vea esos mecanismos que se están efectuando por liberación de renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Porque el sodio es un marcador en este caso para que se libere renina, angiotensina, aldosterona, es en el túbulo distal.
En túbulo distal es el mecanismo del sistema renina-angiosperina. A no llegar sodio, ellos dicen, ¿qué pasa? No me llega sodio, dice el túbulo distal. No es que no tenga, está diluido. Entonces, se libera más renina-angiosperina el sistema renina-angiosperina, aldosterona. Y reflejo de hipertensión, está diluido el sodio. Ese es otro mecanismo para explicar esto. Y lo que dice el autor es correcto, está dilucionada. Es una hiponatremia dilucional, ¿sí? Pero se liberan mecanismos que hacen tratar de compensarlo, hipertensión arterial. ¿Ok? Muy bien, doctora, así es el mecanismo. Ok, adelante. O sea, hay que tratar de explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Hipertensión supuestamente es hipotiroideo, ¿no? ¿No? Debe haber hipotiroidismo, ¿no? Pues hay otros cambios que hacen o que explican esta hipertensión arterial. Ok, doctora, adelante. Ya no le hago examen, no es cierto, sí, voy a hacer examen. Muy bien. Doctor, ya son más de la 1. ¿Sigo? Ah, sí, ya vio, estoy. Ok, doctora, pues vamos a dejarlo allá. ¿Qué sigue después del cuadro clínico? ¿Qué más sigue? Hipotiroidismo en el recién nacido y el niño. No, está bien. Luego ya diagnóstico. No, ok. Déjelo así, ya son la 1, ya tenemos todo hambre, estamos todos por lo visto, como no hubo muchas preguntas y como ya lo saben todo, ¿verdad? Pues no hubo muchas preguntas porque saben más que usted. Vamos a pensar, y leyeron todo, saben más que nosotros, no hubo buenas preguntas. Bueno, pues entendido de lo que usted dijo, ya lo saben. Entonces nos vemos el próximo, lunes, ¿no? ¿No? ¿Qué día estamos hoy? Viernes, ¿no? Sí, doctor. No, estoy confundido. Ok, el lunes nos vemos, doctores. Entonces continuamos con hipotiroidismo, con alteración de la tiroides, ¿no? Con hipo, terminar, hiper, y ahí lo dejamos. No vamos a tocar otro tema, nada más tiroides. Y voy a tratar de hacer unos casos clínicos de hipotiroidismo. Por eso, antes de la plática, voy a poner unos casos clínicos, ¿no? Tanto de hipo como de hiper, supuestamente ya lo leyeron, ¿no? La doctora o los que complementan la plática, ¿verdad? O sea, afinan algunos puntos. Ese es el punto de la presentación del equipo, de que supuestamente ya venimos leídos y a ver qué me puede decir de más o qué preguntas o dudas. Y por eso tienen que ser más dinámicos ustedes, doctores, porque entiendo que ya lo entendieron, o sea, pues seguimos adelante. Muy bien, eso es todo, doctores, pues nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Que tengan bonito fin de semana, buen provecho y que se cuiden, no les vaya a dar COVID. Adelante, ya vayan a llegar las vacunas, dicen que antes que termine este mes deben llegar vacunas aquí en Mérida, ¿no? O sea, claro, para gente así como yo, de mayores de 60 años, nos toca, y ustedes como jóvenes les tocará después. De todas maneras, cuídense. Buen provecho, buenas tardes. Nos vemos. Adelante, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor.